de septiembre de 1992, los peruanos fuimos testigos de una captura y fue la de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, que causó bastante pavor, dolor en el pueblo peruano. Ahora tenemos en la pantalla al coronel y abogado Benedicto Jiménez Vaca. Coronel, muy buenas tardes. Lo saluda Mercedes Morocho del programa El Estribo. Muy buenas tardes, doctora Mercedes. Gusto saludarle y es un honor estar ante su programa que desde ya la del estribo me causó, es una frase muy subjetiva. Me hace recordar en la época que cuando hacíamos una buena operación de captura de terroristas nos íbamos a celebrar y al final cuando ya queríamos irnos decían, dame la del estribo o tomemos la del estribo y pedían dos más para terminar. Muy bien, aquí son las noticias del día, las mejores noticias y con los invitados que los damos con mucho cariño aquí en Onda Digital. Coronel y abogado Benedicto, usted es recordado como creador y jefe operativo de este grupo especial de inteligencia y de la dirección contra el terrorismo. Es un abogado hoy en día, ha tenido una historia bastante álgida, digamos, ¿no? Querido por unos, quizás no bien vistos por otros, ha purgado condena, ha sido reivindicado como uno de los héroes de la democracia, pero ¿siente usted que ha tenido un maltrato durante toda su carrera o después que realizó esta operación, pese a que luchó contra el terrorismo? No, no tanto, es parte de la vida, las caídas y levantadas. Los verdaderos generales se conocen después de una caída y una levantada. Es parte de la vida. Lo que una adversidad te sirve para fortalecer la moral, conocer a tus amigos también, la agenda queda más delgada porque a veces uno vive engañado y sobre todo enfrentarse porque mientras hay vida hay que luchar. Gracias a Dios que me hice abogado, ya tengo 16 años, sumado mi experiencia como policía en el campo de la investigación criminal. Eso es muy importante. Pero yo recibo el reconocimiento de muchos pobladores cuando camino en la calle y se me acercan, me dicen muchas gracias, coronel. Me sacan por el cabello, ¿no? Muchas gracias, coronel, me dicen por la pacificación y eso es el mayor reconocimiento. Eso vale más que una medalla, una presea, el reconocimiento del pueblo. En ese sentido me siento satisfecho. En el 2012 fue condecorado por el Congreso de la República junto con 88 integrantes del GEIN-DIRCOTE con la medalla y diploma Defensores de la Democracia en conmemoración del 20 aniversario de la captura del líder terrorista Abimael Guzmán Reynoso. Para usted, ¿qué significó la captura de Abimael Guzmán Reynoso y es Abimael Guzmán Reynoso una persona equivocada en su pensamiento o un líder de pensamiento? Doctora Mercedes, dicen que una golondrina no hace verano. Una operación de esa naturaleza comulgaron muchas mentes y corazones de policías excelentes, 82 policías que tuve el privilegio de comandarlos conjuntamente con el mayor Marco Miyashiro Arashiro y también con el comandante Luis Valencia Irán. Yo tuve el honor de comandar ese grupo, igual que Marcos y Valencia, y logramos el punto de quiebre en la historia peruana y también el punto de quiebre en la lucha, donde se ve un vencedor y un vencido, no completamente, desde el punto de vista militar, decapitamos a Sendero, capturamos su dirección nacional y tuvieron que cambiar toda nuestra estrategia. Y en esa época, doctora, yo recuerdo, y usted también debe acordarse si es de esa época o alguien le contaron, de que vivíamos un estado de miedo, zozobra y temor, coche bomba todos los días, en el año 92. De enero a julio, recuerdo bien, hubieron casi 50 coche bombas. Mataban policías, mataban maestros, mataban políticos, alcaldes, curas, también sacerdotes. Cuando capturamos a Guzmán, comenzó a disminuir la cantidad de muertos.
bajaron las estadísticas. Esa es la gran satisfacción que siente uno, y yo creo que también lo del Grupo Especial de Inteligencia lo siente, que hay la percepción de que bajaban las estadísticas de muertos. Y esa fue la labor del GEIN, de un grupo humano de policías con todas las limitaciones, problemas económicos, discriminaciones, lograron esa gran hazaña, lo cual demuestra que si la policía está bien comandada, bien liderada, tiene una buena organización y tiene un soporte técnico, puede lograr resultados maravillosos. Por eso estamos viendo en este momento una inseguridad ciudadana, porque hay carencia de líderes, una buena organización, una buena estrategia y sobre todo una buena motivación personal. Porque si hemos logrado disminuir el terrorismo y capturar, ¿y por qué no podemos ahora agarrar estas bandas criminales que no tienen la misma estructura, conformación que el terrorismo, que era más complejo, más difícil, ¿no? Sí. Coronel Benedicto, usted sentó un hito en determinado momento porque teníamos un país que se desangraba, producto de los coches bombas. Yo he vivido en la época y es importante que la población también sepa esa historia, un momento muy doloroso de gente que quizás quiso hacer algo pero equivocó su camino, que es mi percepción, ¿no? Porque hay formas de luchar, hay formas de poder expresar sus pensamientos de manera democrática, alturada, de una u otra manera, o salir a marchar, pero la forma era muy errada. ¿Qué sintió usted al estar frente a tal personaje como Abimael Guzmán, que fue buscado por mucho tiempo y que era un líder del MRTA? Bueno, y cuando uno combate a un enemigo que era un estratega, que hasta ahora sigue siendo una estratega, sus planes se cumplen a pie juntillas, no hay que subestimarlo, es un error subestimar al enemigo, aunque nosotros decimos se le aprecia estratégicamente, pero se le desprecia tácticamente. Para mí había sido una obsesión Guzmán, más o menos inicios de la década de los 90, cuando empezamos con el grupo, lo creamos el 5 de marzo, estábamos obsesionados por capturar. Teníamos que estudiarlo, su forma de sentir, pensar y actuar, qué comía, qué cigarro le gustaba, qué lectura le agradaba. Habíamos visto incluso sus relaciones con las mujeres, hacer un estudio exhaustivo de un enemigo. Cuando tú lo ves frente a ti el 12 de septiembre de 1992, sientes lo que se conoce como la zona, estar en la zona. Hay un libro de inteligencia emocional, psicología emocional de Goleman, ¿sí? Donde dice estar en la zona, Goleman, estar en la zona quiere decir, es como si hubiese ganado una gran presea y subes al podio a recoger la medalla, o sea, te sientes flotando en el aire, que es elevar la investigación criminal como un método arte, o sea, lo máximo, ¿no? Eso es lo que siente uno en ese momento, pero también como que se quiebra dentro de ti algo porque dice, bueno, es como dos contendores que pelean, uno gana y el otro dice, bueno, ¿y ahora con quién voy a pelear? Porque te motiva tanto, te obsesionas tanto que a la final cuando lo ves capturado eh, te entra una serenidad y una paz, ¿no? Así más o menos se siente uno. Pero vayamos a la otra cuestión que uno siente efectivamente de que el país puede cambiar, porque antes de eso se hablaba de que para acabar con Sendero había que primero acabar con la miseria, la corrupción, la injusticia, que son larvas que existen en la sociedad, no de ahora, de muchos años. Muchos sociólogos decían eso, no se va a poder combatir a Sendero si no se combate primero la corrupción, la injusticia, la marginación, y nosotros encontramos la fórmula que se conoce como el punto de quiebre estratégico, era la captura de Guzmán. Primera vez que caía a nivel mundial un líder maoísta. Todos los líderes que existieron, Pol Pot, Ho Chi Minh, Mao Zedong, estando libres lograron la conquista del poder, porque son como semidioses ellos.
son adorados como semidioses. En este momento igual sucede con Guzmán, ¿no? Tiene 86 años, tienen temor de que muera, y como lo consideran un gran estratega, están luchando por tratar de liberarlo con una consigna que tienen que se llama la amnistía general. La amnistía general sin vencedores ni vencidos. Según Sendero, esto tiene que lograrse con el acuerdo del gobierno para liberar a todos sus presos o prisioneros de guerra, liberarlos a todos. He ahí el gran temor que nosotros siempre estamos vigilantes de que esto no suceda, pues, ¿no? Ningún gobierno debe conceder la amnistía general a Sendero, que es su objetivo principal, ¿no? Tenemos a un líder, porque todavía está un líder o ex líder para algunos, de Sendero Luminoso, que está preso y que quizás en algún momento, como usted dice, podría haber algún tipo de amnistía, lo cual sería un peligro. Pero para usted, ¿cuál sería la gran diferencia entre un líder de Sendero y el expresidente Alberto Fujimori, por ejemplo, que está acusado pues por múltiples temas, ¿no? Entre ellos corrupción? Bueno, eso es diferente desde el punto de vista ideológico y los métodos que han empleado, ¿no? Porque las ideologías se respetan, ¿no? No, tú puedes tener tu idea, puedes idear un país utópico, una sociedad maravillosa, pero los métodos son los condenables. Por ejemplo, en el caso de Guzmán, el método era la violencia terrorista, o sea, llegar al poder a través de las armas. La barbarie. La barbarie, claro, y cometer crímenes, ¿no? Crímenes. El presidente Fujimori puede tener sus errores, pero no lo podemos nivelar a esa altura con un genio del mal, un terrorista, pues un genocida prácticamente, ¿no? Esa es la gran diferencia en el método que utilizan, ¿no? Y eso es lo condenable. Porque no sé, las ideas, bueno, cualquiera puede tener una idea, no se persiguen las ideas, no matan tampoco las ideas. Los métodos terroristas son los que causan muertes, ¿no? Las cochebombas, los asesinatos, los crímenes, líderes, incluso a Marilena Moyano, colocar un coche bomba en Miraflores, eso es lo condenable. Eso es lo condenable y eso es lo que nosotros luchamos para lograr que acabe esta situación de violencia y lo logramos medianamente, no completamente no. Porque cuando Guzmán cae detenido el año 92, a partir del año 93, él plantea el acuerdo de paz. Estuvo casi 7 años logrando eso, porque el acuerdo de paz, como la amnistía general, le permite a ellos salir en libertad y manejar la situación, porque para Sendero esto es una guerra prolongada, no tiene tiempo. Puede ser 50 años, 100 años. Incluso ellos siguen haciendo un trabajo ideológico político. Ahora, ¿cómo se expresa el trabajo ideológico? Meterse en las universidades, a los centros académicos, a las instituciones, a los colegios para combatir las ideas y tratar de captar adeptos. Y tienen argumentos muy sólidos. Entran, por ejemplo, a una universidad y le dicen a los jóvenes, por si acaso, Guzmán no es ningún asesino, no es terrorista, es un profeta, es un filósofo, un sociólogo, un maestro, un amauta, que comienzan a edulcorar la figura, resaltando la figura de Guzmán. Y hay gente que no lo conoce, nunca lo ha conocido, solamente alguien le contó que existía Guzmán en esa época. Después dicen, nosotros no somos terroristas, somos un partido comunista peruano Sendero Luminoso, porque así está considerado en el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que es un error. Ese informe no es tajante y tácito de reconocer que había terrorismo. Pues, además dice que ha habido un conflicto armado interno y no terrorismo en el país, y que el Estado es genocida. Entonces, con esos argumentos ellos van acatando, lavando el cerebro a muchos jóvenes que no vivieron esa época de violencia terrorista y los captan en este momento, han captado muchos y los han agrupados en
talleres de diálogo que antes eran escuelas populares, y los hacen trabajar en función de lo que ellos buscan en este momento, que es meterse a la lucha de masa, de clases de masas, la lucha de clases de masas. ¿Cómo meterse? Pues estar en las movilizaciones, en los paros, en los bloqueos de carretera. Ahí están ellos. O sea, incentivando el conflicto, buscando que sacar ganancias ahí, obteniendo, porque se han dado cuenta de un detalle, como sucede con el socialismo del siglo XXI, que las masas son explosivas. En países que tienen crisis económica, social, corrupción, las masas son explosivas y ellos se montan en las masas para lograr obtener beneficios, incluso poder, el poder por la vía pacífica a través de las urnas. En este momento hay 4 más o menos senderistas en el Congreso. Muchos de ellos estuvieron presos. O sea, este partido Perú Libre, si bien es cierto, vende la idea de que son marxistas, leninistas, mariateguistas, es un vientre de alquiler que lleva varias ideologías, etnocaceristas, por ejemplo. Por eso que hay un compromiso de indultar a Antauro Humala, porque los etnocaceristas están metidos en Perú Posible, apoyando en la propaganda. Eso se ha visto en Guaral, un grupo de etnocaceristas mandando atención, firmes, o sea, todos los aspectos militares, ¿no? Después hay senderistas también, después hay emerretistas, ¿no? Hay una mezcolanza de todos Coronel, esos partidos, sí. estamos a puertas ya de una segunda vuelta electoral y vemos ya a un profesor Pedro Castillo que ha moderado su discurso y que ha marcado distancia y digamos de lo que empezó en una izquierda más radical está llegando un poco más digamos a centro porque desea hacer un gobierno y probablemente según las encuestas todavía nada está dicho, quizás sea el próximo presidente de la República. Bajo ese contexto, tenemos que cuando usted, ese grupo que realizó la captura de este líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, sí ayudó muchísimo para la lucha contra el terrorismo, pero nunca terminó, por lo que usted dice, exterminado la ideología del terrorismo, ¿no? La ideología tanto del Sendero Luminoso como del MRTA, porque siempre han habido esos focos, al igual que el narcotráfico, que es algo evidente. Pero, ¿usted cree que existe actualmente un rebrote del terrorismo? Mire, hay un rebrote del terrorismo, yo sigo diciendo de que está vivo y coleando Sendero, ha desarrollado su estrategia desde el punto de vista ideológico y político, ya no militar, hasta que se den las condiciones. Ellos no descartan que algún día vuelvan a la guerra popular, porque la guerra es prolongada, no tiene fecha. En la parte ideológica han avanzado, han creado organismos generados, y esto está demostrado porque se encontró el año 2008 en la celda de Guzmán un plan que era plan de construcción del partido, donde analizándolo dice hay que crear organismos generados. Y el año siguiente, estamos hablando de 2008, el año siguiente, 2009, aparece el MOADEF, Movimiento de Amnistía de Derechos Fundamentales, y aparece el CONADE-SUD, formado por gente del MOADEF. Y hay nombres identificados, Juan Jarro, Robert Guanalaya, que eran de Sendero. Este engendro se llama CONADE-SUTE, sigue desarrollando sus acciones, y en la huelga de 2017 lo nombran a Pedro Castillo, gente de Sendero, como Luciano Calla Coyata, Ciro Rojas Tello, los nombran como presidente de la Comisión de Lucha de las Bases Regionales. Y él se le ha visto en conversando, dialogando, relacionándose con gente del MOADEF. La pregunta es, la que yo me hago como analista, es la siguiente.
Si hay compromiso, porque en política hay compromisos, a veces tú me ayudas, yo te indulto, pues, ¿no? Como está haciendo con Antauro Humala. ¿Cuál es el compromiso que tiene el candidato Pedro Castillo Terrones con el grupo Movadef? Porque está demostrado de que CONADE SUTE es creación de Sendero, así como el Movadef, y en su entorno se mueven muchos senderistas. ¿Cuál es el compromiso? Si el Movadef quiere la amnistía general, le habrá ofrecido la amnistía general. Mire, yo, digamos, por mis años de policía que he vivido más, he visto más cosas, nosotros nunca nos dejamos llevar por las apariencias, jamás nos dejamos llevar por las apariencias. Y la candidata Keiko ha dicho, hay que tener cuidado con los lobos vestidos de cordero. La historia es buena maestra, nosotros a veces somos malos alumnos, no aprendemos. Si revisamos lo que ha pasado en otros países como Venezuela, por ejemplo, o mismo Bolivia, estos modelos comunistas cuando suben al poder no quieren soltar la mamadera, quieren quedarse en el poder. Hugo Chávez dijo antes de coger el poder, en una entrevista dice, por si acaso yo a los 5 años me voy, y si en los 2 años me denuncian como corrupto, me voy. Se quedó 13 años. Se murió. Coronel Benedicto, claro. Nosotros, a ver, tenemos el tema del terrorismo de un lado, tenemos a Perú Libre, tenemos a Keiko Fujimori por el otro lado, pero también viendo las preguntas que nos llegan acá al canal, ¿no? A veces también puede haber información que nos llega y siendo personas honorables, a veces son manchadas. Por ejemplo, me pregunto que le digo a usted, ¿no? sobre si usted tiene conocimiento, es allegado a Rodolfo Orellana. ¿Es así, coronel? Ese es un tema no pertinente con el que estamos tratando. Nosotros, como abogados, decimos, bueno, ¿es pertinente, es útil o conducente? Para el tema no es pertinente. No es pertinente, no nos salgamos del tema, sí. No, está muy bien, sino que me preguntan, porque nos llegan preguntas del público, y entonces también hay que verlo, ¿no? Es un tema democrático, doctor y coronel. Usted sabe que el público tiene inquietud, entonces nos manda 1000 preguntas, una de ellas. Doctora, ¿Usted cree que este rebrote? Doctora, ¿cómo no? Para aclararle este punto, si yo hace día conversar con usted sobre el tema de terrorismo y la actualidad política, es porque es mi obligación moral como investigador, especialista, estudioso de Sendero, salir a los medios y contar qué cosa es Sendero, qué es Movadef y qué es CONARE. Importantísimo. ¿Y cuál es la relación que tiene el candidato Pedro Castillo Terrones con este grupo? Es una obligación moral que tenemos los especialistas, porque a veces no se conoce bien qué es Sendero. Sendero tiene más de 40 años y nunca lo hemos llegado a conocer en realidad, y más aún ahora en sus últimos planes. Yo sé que cada quien tiene su corazoncito en este momento, pero tenemos que ser realistas. El Perú se va a jugar su destino prácticamente. Y Sendero quería instalar un gobierno comunista, acabar con el viejo y caduco Estado, ¿no? Y implantar su República Popular de la Nueva Democracia. Acabar con la gran burguesía, el capitalismo burocrático, y trabajar solamente con una clase social que es los campesinos, el proletariado y la pequeña burguesía. O sea, el comunismo en cualquier parte del mundo no ha funcionado. Ha dejado destrozados los países en miseria, en peleas, en rivalidades. Lo estamos viendo acá nomás en Bolivia, un país polarizado y dividido. Estuvo 14 años Evo Morales, tuvieron que sacarlo,
porque no quería salir del poder 4 periodos y cambió la Constitución. Por eso les digo, este cambio de la Constitución es solamente para ellos reelegirse y quedarse en el poder. Simón Bolívar decía, es necesario un justo y oportuno cambio en el gobierno, porque tarde o temprano el gobernante se convierte en dictador y el pueblo se acostumbra a obedecerle. Por eso le digo, la historia es buena maestra, nosotros somos malos alumnos. Y No es importante aprendemos de eso. recordarla. Y recordarla, es importantísimo, en eso estamos de acuerdo, coronel y abogado. La libertad de expresión, las personas nos preguntan, y es parte del periodismo. Le agradecemos mucho, coronel, sabemos su lucha y respetamos la opinión, es importante, es la tolerancia que existe entre los abogados y también los periodistas. Le deseamos todo lo mejor, esperemos pues que no exista ningún tipo de rebrote terrorista por el bienestar de nuestro país. Nuestro país en ese momento atraviesa una pandemia muy dura y lo que menos queremos pues es más violencia, ¿no? La violencia genera más violencia y es algo de lo cual los medios de comunicación y las personas como usted, que son las entendidas, debemos hacer llegar, ¿no? Para tomar conciencia. Muchas gracias, doctora Mercedes. Que tenga éxito en su programa y siempre cuente conmigo para tocar estos temas como estudioso de sendero. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tenerlo como un aliado estratégico, coronel Benedicto, para ver justamente, porque es importante, eso sí, al margen de las ideologías políticas de cada quien, Sendero, Luminoso, ni el MRTA tenía, no plasmaron lo que deberían de plasmar. Es decir, la lucha no se lleva a cabo en base a la violencia, en base a la muerte, en base al dolor del pueblo peruano. Eso genera miseria. Si usted quiere reclamar, si hay un clamor popular por algún tema que usted quiera, reclame. Como ayer decía, agarré la Constitución Política, enséñelo lo que es la Constitución Política, enséñelo los derechos, cómo reclamar, sea abogado usted mismo de sus propios hijos, enséñelo a sus hijos a amar a la patria, pero jamás con violencia. La violencia engendra más violencia, mucho dolor, y ya estamos en este momento en un duelo a nivel nacional por la pandemia incontrolable y la corrupción, que en este momento es el peor terrorismo que existe en nuestro país. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Sí, yo creo que nada podemos lograr, doctora Mercedes, si no trabajamos en base a la inclusión, no nos unimos para atacar los grandes problemas que tiene el país, no divididos, no polarizados, eso no lleva a nada bueno. Y eso es lo que no se quiere, o sea, tenemos que unirnos como un puño en este momento para tocar temas, como usted lo dice, la pandemia, que es lo principal, la gente se muere. Eso es más importante que, por ejemplo, reformar la Constitución en este momento, que va a demandar por lo menos 2 años. Y lo único que se busca es la reelección, nada más. Eso es más importante, cómo combatir el problema de la pandemia. Ojalá que nuestros gobernantes busquen esa inclusión, esa unión, esa fuerza en el Perú, que es necesario. Seamos un solo puño, me parece muy bien lo que es el coronel y abogado Benedicto Jiménez, experto en lo que es la lucha contra el terrorismo. Yo como abogada comunicadora les digo, lean su constitución, vean que se puede reformar, sí, y si es necesario cambiar, cámbienla, pero miren ustedes, empápense, porque cómo nosotros tenemos que cambiar algo que no conocemos. Importante, regale un libro, siempre les digo, y de esa manera vamos a fomentar la mejor cultura y también saber qué es lo que pasó en nuestra historia. Gracias, coronel y abogado. Muy buenas tardes, gracias. Un placer ha estado el coronel Benedicto Jiménez hablando sobre este tema importantísimo.